Una noche bonita aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Ya no hace tanto frío, está rico. Ya estamos más alivianaditos de ese frío que nos tocó en diciembre, ¿verdad? Queremos saludar a todo el mundo ahí, donde quiera que estés. Estamos en la recta final de este curso de ministerios, ya casi vamos acabando. Y este estudio es Pedro, el gran líder y pastor. Recuerden que la vez pasada hablamos de los pastores y hoy vamos a hablar de este varón tremendo, ¿no? Hablamos primero del gran pastor que es Jesús y después hablamos de otras cosas de los pastores y hoy quiero hablar de esto porque Pedro fue alguien muy especial. Pedro fue aquel que pudo juntar a las ovejas cuando se dispersaron porque el Señor fue atrapado, lo iban a matar y cada quien salió por un lado y pues fue un relajo, ¿no? Dicen que hasta un joven dejó su ropa corriendo y todos piensan que era Juan, ¿no? Aquellos que le habían dicho te seguiremos hasta el fin, te amaremos por siempre, moriremos por ti, cuando lo apresaron se fueron, ¿no? Y realmente esto es fuerte porque después de esa traición, porque en cierta forma fue una traición que los discípulos hicieron con Jesús, ¿no? Pero Jesús ya lo sabía, Él se los había dicho, ¿no? Todos ustedes me negarán, ¿no? Primero le dijo a Pedro y también le dijo a los demás. Nada más que Pedro siempre era el cabecilla, Pedro era el punta de flecha, Pedro era el líder máximo en ese grupo. Chicos, es por eso que yo quise hablar de este pastor tremendo que unió a todo el grupo después de semejante dolor de haber visto morir al Señor. Fue él el que tuvo la fuerza. De hecho, era el más grande, ¿no? Era el que tenía más edad y era el más fuerte de carácter. No estoy diciendo si tenía un carácter bonito o feo, no lo sé. Lo que sí sé es que era un líder y siempre estaba metido en broncas porque los líderes siempre nos metemos en broncas. Esta es la realidad. La persona que es pusilánime difícilmente puede llegar a tener un liderazgo. El líder necesita ser impetuoso, necesita ir adelante, necesita ser proactivo, necesita jugársela, ¿no? Ayer que te fuiste al Life ahí 1 hora de camino, yo recordaba y decía, Dios, yo me iba a Puebla por una sola persona. Por una sola persona. Me fui a Chiconcuac 6 años por Rosalío. 6 años discipulé al mozo de mi casa. Agarraba carretera, pagaba casetas, pagaba carretera, solita. Me iba solita. Entonces, el líder está buscando poder ayudar al pueblo. El líder está buscando poder cubrir al pueblo. Y este hombre no era solamente un líder, sino que terminó siendo un gran pastor que fortaleció a todo el equipo, ¿no? Y que esto fue así, chicos. Él fortaleció a todo el grupo de discípulos, de apóstoles y los unió. Y todos iban con Pedro, ¿no? Pedro, ¿qué hacemos con esto? Pedro, ¿qué hacemos con el otro? Él era el fuerte del equipo. Entonces, yo pienso que todos aquí necesitamos entender, no sé si tú allá a lo mejor sientes el llamado a ser pastor, y tienes que entender que muchas veces te han dicho, oye, que eres muy imprudente, oye, que otra vez interrumpiste, oye, que otra vez quisiste decir algo. Pero esto es así. El líder siempre tiene algo que decir. Difícilmente se queda callado. Por eso no estoy tan de acuerdo como la gente ve a Pedro. Pedro no era un hombre imprudente, un hombre necio. No, Pedro tenía ese ímpetu para poder tener la fuerza de unir a un equipo tan tremendo como eran los apóstoles, ¿no? Entonces, este es el curso de ministerios, tema número 33. Pedro, el gran líder y pastor. Si hay algo por lo cual tú puedes nombrar a Pedro es porque es un pastor. Fue un pastor, aunque vemos en la Biblia que él
ganó 8,000 almas en 2 días, ¿no? Después de Pentecostés. Quiere decir que también funcionó como evangelista, ¿me entiendes? Y un tremendo evangelista, ¿no? Difícil que conozcamos a alguien como Pedro. Pero lo más importante, vamos a ver que el Señor lo definió a él como pastor. Y ahorita vamos a ver las características que tenía Pedro. Por eso, si tú eres así, no te preocupes. Si en tu iglesia te dicen, cállate, ya no interrumpas. ¿Por qué preguntas tanto? ¿Y por qué cuestionas tanto? No te preocupes. Te pareces a Pedro. Y yo entiendo cómo era Pedro, porque yo fui así. Yo todo cuestionaba. Yo todo quería saber por qué era así la onda. Estudiaba, averiguaba. Y yo creo que Pedro tuvo esa característica principal. Todo preguntaba. Todos tenían las mismas dudas. Todos estaban callados, pero Pedro preguntaba. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro quiere decir piedra pequeña. Recordemos que aquí siempre hubo una confusión con Pedro, ¿no? La roca es Cristo. Él es una piedra pequeña, ¿ok? Pedro fue uno de los primeros discípulos en ser llamado. Era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, 2 ciudades en la costa de Galilea, y estaba casado. Para aquellos que dicen que los obispos no deben de casarse, ¿no? Que el servidor de Cristo no debe de casarse. No, sí debe de casarse. Debe ser marido de una sola mujer. Una sola. Una. No como otros que me decían por ahí, ay, yo quiero un harem. Pero si no puedes ni con una. Marcos 1:30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. También era socio en el negocio de la pesca de Jacobo y de Juan. O sea, Pedro no era pobre. Pedro tenía una buena barca de pesca, y en aquel tiempo tener una buena barca de pesca era tener dinerito. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Inmediatamente después de conocerlo, le dio un nombre nuevo, que fue Cefas en arameo. Pedro es en griego, arameo es Cefas, ¿ok? Más tarde Jesús llamó a Pedro oficialmente para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa. Lucas 5:4-6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, ¿me lo bajas tantitito? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y dice la Biblia que Pedro se ciñó la ropa y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. ¿Por qué? Porque vio el milagro de la pesca, ¿no? Y él dijo, ¿quién es este hombre? Y fíjate, muchas veces tú ves ministros del evangelio y te causa una convicción tremenda, ¿no? Y dices, es que no merezco estar junto a esta persona. Pero yo creo que el amor de Dios era tan grande y tan maravilloso que siempre tienes que saber que mereces estar al lado de Él, porque Él te ama. Pedro era un discípulo. Un pastor tiene que ser un discípulo. No puedes ser pastor si no eres discípulo. No sean como los pastores de chocolate, salidos de los seminarios, en donde solamente por dinero o por una posición en el pueblo, estudian en seminarios para que los honre el pueblo, para que los honre la gente, pero ellos no tienen un verdadero llamado. Pedro tenía varias características. Primero era franco, y no Franco de apellido.
era franco, era sincero, que habla con claridad y sin tapujos. A Pedro no le importaba interrumpir y decir, oye, no te entiendo lo que estás diciendo, Jesús. Y muchas veces las personas no entienden lo que se está hablando y se quedan callados. Y salta el líder y dice, oye, pero ¿por qué dice esto y esto la Biblia, no? Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban. Fíjate, Pedro y con los que con él estaban. Siempre Pedro como cabeza. Pedro y los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, sabemos en la historia, ¿no? Que la mujer del flujo se metió por abajo y tocó el borde de su manto y salió poder del Señor, ¿no? Pero el Señor volteó y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Imagínate, la gente apachurraba a Jesús, lo apretaban, lo tenían que guardar los discípulos porque todos lo querían tocar. Y al decir esto, pues todos estaban pensando lo mismo, pero Pedro dijo, pero ¿cómo dices quién te ha tocado? Esa curiosidad que siempre tiene el líder, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? No te entiendo. ¿Por qué si te están apretando? ¿Por qué preguntas quién te ha tocado? A lo mejor las ovejitas piensan lo mismo, pero no lo dicen. Por eso tú no tengas temor de decir lo que tú piensas. Yo tengo por ahí un feligrés que no viene aquí, que cómo me cuestiona y me encanta. Casi siempre le gano, ¿verdad? Le gano porque tengo mucha carrera. Pero él me cuestiona y me dice, ¿y por qué dices esto? ¿Y por qué dices el otro? Y bueno, este es mi hijo es. Y tiene la confianza, pero me cuestiona. Pero mamá, yo no entiendo esto. Y yo le explico con la palabra, ¿no? Pero él se ve que es un líder porque él no se queda así, me dice, bueno, es así, perfecto. No, él quiere aprender, él quiere saber realmente qué son las cosas. Entonces no tengas temor de preguntar, no tengas temor de cuestionar, no tengas temor de pensar. Tienes que pensar, tienes que saber pensar. ¿Estamos de acuerdo? Ferviente, el número 2, Pedro era ferviente. Que muestra fervor, sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien o hacia alguna cosa. Mateo 19:27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Todos estarían pensando lo mismo. Señor, nos estamos jugando aquí el pellejo, en Jerusalén te quieren matar y si te matan a ti nos van a matar a nosotros. ¿Qué recibiremos nosotros si te seguimos? Todo el mundo nos alucina, todo el mundo nos dice hermanitos, el mundo nos señala y nos dice, son los del camino. ¿No? Y yo pienso que todos en el corazón hemos pensado, Señor, ¿qué pasa si te sigo, no? Y el Señor con esa paciencia nos ha dicho, no temas, yo voy a darte más de lo que tú piensas o entiendes, ¿no? Porque nosotros pedimos y Él nos da más de lo que pensamos o entendemos. 3, entusiasta. Pedro era entusiasta, tenía mucho entusiasmo. Entusiasmo, exaltación del ánimo bajo la inspiración divina. Fíjate qué increíble está esto, ¿no? Y Pedro era un hombre que hay que ir, vamos, y agarraba a Pedro, a Jacobo y a Juan, y vámonos, y Jacobo y Juan los terminó llamando hijos del trueno, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque querían que descendiera fuego para que quemara toda la ciudad. Qué lindos Jacobo y Juan, hermosos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos tendrían que poner el cartel de Jacobo y Juan aquí a nosotros, ¿verdad? Que descienda fuego del cielo y los mate a todos. Porque así somos, es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces Pedro acercándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿no? Entonces él siempre estaba a las vivas. Por eso un pastor
Necesita desarrollar todo esto. No es que solamente Pedro era un líder, chicos. Pedro estaba siendo capacitado como pastor. Un pastor va adelante de lo que necesita la oveja. Un pastor sabe, entiende lo que necesita la oveja. Si tú no lo sabes o no te vas a quedar atrás. Y mejor la oveja va a surgir, va a relucir, ¿no? Pero no, tú tienes que ser siempre la cabeza. Entonces tienes que tú ser esa persona que vas delante de los demás. Por eso Pedro era impulsivo y la gente lo toma mal. Yo mucha gente oigo, este Pedro impulsivo, este Pedro imprudente. Yo no lo veo así. Yo lo veo como un varón tremendo a Pedro, como una cabeza tremenda a Pedro. Impulsivo. Persona que se deja llevar por sus emociones o impulsos, sin reflexionar ni pensar en las consecuencias de sus actos. Evidentemente Pedro, antes de que viniera Pentecostés, pues era carnal, ¿no? Lo vemos. Sí se dejaba llevar en cierta manera por los impulsos, pero eso lo fue capacitando a él para poder ser líder y cabeza, para poder ser el pastor de tremendos hombres, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque el pasivo se queda y no hace nada. Por lo menos el impulsivo se mueve. Yo prefiero a los impulsivos. Los pasivos no. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ok? La impulsividad de Pedro por la niñez espiritual lo llevaba a ser imprudente, a dejarse usar por Satanás, porque pues estaba chiquito todavía, ¿no? El Espíritu Santo no había venido para morar en él todavía. Entonces, pues, la carne, ¿no? La carne apremia. ¿Verdad que sí? 5. Era preguntón y curioso. Yo a veces decía, cuando estaba sentada ahí donde están ustedes, decía, pero ¿por qué se me ocurren tantas preguntas? ¿Pero por qué tengo tanta curiosidad de las cosas, no? Y es que un pastor, un líder, es curioso, es preguntón. ¿Ustedes entienden esto? Y si no lo entienden, medítenlo, manéjenlo, porque mejor que yo te batee y te diga, no, lo que estás diciendo no es de Dios, o lo que me estás diciendo no es tan adecuado, a que tú te quedes siempre callado por el temor de no poder hablar, ¿ok? Sí. Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Siempre estaba Pedro. Siempre Pedro preguntaba. Siempre era el portavoz de los cuestionamientos de todos los demás. ¿Estás de acuerdo? 6. Era caprichoso. Por eso el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. Tú dices, híjole, yo tengo un llamamiento de pastor, pero pastora todavía no tengo ovejitas. Pues porque todavía estás en esta etapa. Era caprichoso, capricho, deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera prescindible, o arbitrario, que no se considera necesario, ¿ok? Y Pedro era caprichoso. Pedro tenía un carácter desordenado, fuerte. Lo que él pensaba era lo que él creía que estaba bien. ¿Y cuántas veces, no? Hemos visto que es lo mismo con ustedes, ¿no? Lo que tú piensas, crees que está bien. Bueno, no te preocupes, porque Pedro después fue un gran pastor. Lucas 13, 8 y 9. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no,
la cortarás después, ¿no? Y era así, Pedro era inquisitivo, él le decía, Señor, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando él niega al Señor, y es uno de los pasajes más difíciles de la Escritura, pero es un pasaje hermoso. 7, era atrevido, persona que no siente miedo ni temor al realizar acciones que conllevan riesgo, ¿no? Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No, pues Pedro sí fue especial ya. Nadie ha caminado sobre las aguas más que Pedro y Jesús. Y por ese atrevimiento le dijo, oye, ¿eres tú? Bueno, manda que yo ande sobre las aguas. Y todos mirando así. La verdad, vamos hablando la verdad, ¿verdad? Nadie se atrevió, pero Pedro no solamente era impetuoso, impulsivo, obstinado, todo lo que vamos a ver, sino que también creía, ¿no? Tenía esa fe en el Señor, sabía que había algo muy especial, porque imagínate, con el carácter que tenía Pedro de obstinación, tiene que haber visto algo impresionante ahí para decir, pues yo dejo todo, ¿no? Lo dejo todo por Cristo. Era obstinado. Persona que se mantiene firme en una idea. Fíjate todos los defectos que tenía Pedro, pero después se convirtieron en virtudes. Así que no te preocupes. Dices que me estás nombrando al pie de la letra, pastora. Ni Porfirio ni se ríe porque dice, no, yo no me doy por aludido. Era obstinado, persona que se mantiene firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Yo este estudio lo hice hace mucho tiempo. Yo tengo uno aquí que cuando él tiene la idea, todo tiene que estar bien, fascinado de la vida, sí, no. Pero si tú le dices, es que yo tengo una idea diferente, no, es que no va a funcionar. Pero es que escucha mi idea y le explicas la idea, no creo que funcione. Sí va a funcionar, te estoy diciendo que va a funcionar. No creo, hasta que tienes que voltear y decirle, oye, párale ya, te estoy diciendo que lo hagas así, y se acabó. Ay, sí, pastora. Y muchas veces he hablado con él y le he dicho, oye, tienes un problema muy fuerte. Cuando la idea es de otro, tú crees que no sirve. Y eso es orgullo, eso es soberbia. Porque a veces no sirve, pero a veces ha resultado que sí sirve. ¿No? Entonces, la persona que es obstinada no escucha. La persona que es obstinada no tiene la sencillez y la humildad de decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? A ver, explícame qué me estás diciendo. Esto y esto. Ah, perfecto, yo sí vamos a probar. A lo mejor sale muy bien. Entonces, esto también es espiritual. Acuérdense que el espíritu de obstinación es tremendo. Tienen que sacar fuera de sus vidas esto. Mateo 26:35. 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjate la importancia de un líder, porque antes de ser el pastor de ellos fue su líder. Entonces él dijo, yo nunca te negaré, y todos, nosotros tampoco. Y eso no fue cierto. Todos corrieron. A la hora en Getsemaní, él les dijo, yo soy, y cayeron a tierra
porque él se manifestó ahí como Dios, ¿no? Yo soy. Le dijeron, buscamos a Jesús el Nazareno, ¿no? Yo soy. Y cayeron a tierra. Y cuando lo atraparon, salieron todos corriendo. Pero Pedro, como tenía todas estas características, fue y se metió al patio de Anás, donde estaba el primer juicio. Cantó el gallo y él ya lo había negado 3 veces. Y Jesús volteó y lo miró. Siempre hablaré de esto. Para mí es una escena que la veo en mi corazón, ¿no? Veo los ojos con los cuales Jesús miró a Pedro. Y le dijo, así fue, como te lo dije. Y nosotros tenemos que entender que esta obstinación como ministros, como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas, como apóstoles, no nos lleva sino a ser avergonzados delante de Dios. Porque si Pedro hubiera sido sencillo y le hubiera dicho, Señor, sí, tienes razón. No sé si tú lo estás diciendo es por algo, ¿no? Pero él dijo jamás. Y esto es mucho en los hombres también, ¿eh? Los hombres son impetuosos. Yo sí puedo, no sé qué, yo no voy a hacer esto. Podemos observar entonces que este hombre estaba lleno de defectos. Sin embargo, fue el que eligió el Señor para que, una vez restaurado, reuniera a la grey de Cristo. ¿Por qué? Porque salió y lloró amargamente, ¿no? Cuando vio que había negado a Jesús, salió y se arrepintió. Y lloró amargamente. Dijo, ¿qué hice? ¿No? Hombre valeroso y tenaz que no dudó en correr junto con Juan a la tumba, luego de escuchar a María Magdalena decir que el Señor había resucitado, para así servirle con todo el corazón y solo en su primer discurso ganar 3,000 almas. Es importante comprender que un pastor debe ser primero un líder. No vas a ser pastor si las ovejitas no te ven como líder. Yo no tenía idea que era pastora, ni siquiera lo sabía, no me imaginaba. Pero las ovejas me seguían y me preguntaban y me pedían consejería y querían que les diera estudios y yo decía, bueno, soy una líder, nada más. Pero el líder se va a convertir en pastor, generalmente, ¿no? Podrá ser un profeta en algunos casos. Yo he conocido profetas que son líderes, pero finalmente van a tener que tener una iglesia y van a tener que hacer obra de pastorado. ¿Estamos de acuerdo? El pastor debe ser primero un líder que pueda tener poder de convocatoria. Yo les dije que este estudio era en línea. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Yo les dije que era en línea, que íbamos a estar virtuales los miércoles, pero ahí se dejan venir. Es que es increíble, la convocatoria la hace Dios, la hace Cristo. ¿Estamos de acuerdo? B, que la gente lo siga, ¿no? Primero tienes poder de convocatoria. Hay gente que tiene poder de convocatoria y al segundo estudio el Señor le quita el estudio. No quiero mirar a nadie. No miro. Pero esto es así. Yo conocí muchísima gente que les daban estudios, bueno, muchísima no, pero sí uno que era medio gordito, le dieron como no sé cuántos estudios, se los daba el Señor y la regaba y se los quitaba. Entonces, tienes que tener poder de convocatoria, pero que también te sigan, que puedas sostener al rebaño, que puedas cuidar al rebaño, ¿ok? Que las ovejas escuchen su voz. El pastor necesita hablar y que la gente lo escuche. Por eso, primero eres un bebé espiritual que se convierte en un discípulo. Luego de discípulo, vas a empezar a ser capacitado para empezar a ser un líder. Si hay un fuego en tu corazón, tú vas a querer que las ovejas te sigan.
¿no? Y después, si tienes un llamado de pastor, vas a tener que ser pastor. Y que pueda ser un buen embajador de Cristo, un buen representante del reino. Hay tantos pastores que tienen una doble vida. Yo me acuerdo de una amiga que tenía por ahí, que me contó que había ofendido fuertemente a un pastor. Y entonces ella, cuando conoció la doctrina que nosotros conocemos, que habla de la honra a la autoridad, ella se dio cuenta que había deshonrado mucho a ese pastor de aquel tiempo. Ella fue y lo buscó, querido, y le pidió perdón. Le dijo: yo no conocía lo que era la honra a la autoridad. Yo te vengo a pedir una disculpa porque yo te deshonré. ¿Me podrías perdonar? No, yo no te perdono. Cuando ella me contó eso, le dije: no te puedo creer que un pastor no te haya perdonado después de años que tú estás yendo a pedirle una disculpa. Y finalmente este pastor murió muy feo. No voy a decir la enfermedad porque luego sacan conjeturas y se dan cuenta quién es, ¿verdad? Pero este pastor murió de una enfermedad muy fea. Así que el ser un pastor es ser un embajador de Cristo. El ser un pastor es hacer lo que Cristo hizo. Es convocar a las ovejas y que te sigan. Por eso él les decía: Mateo es el recaudador de impuestos, Leví. Bueno, sígueme, ahora te vas a llamar Mateo. Simón, el de la barca. Vas a ser Pedro o Cefas, sígueme, ¿no? Y ellos estaban ahí, no sabían ni por qué, pero lo seguían al pastor de las ovejas. Y es importante entender esto, porque si tú deseas, si tú sabes que hay un llamamiento, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aunque sea salvo o no sea salvo, yo no lo sé, no sé ni quién me está mirando, pero es irrevocable lo que Dios hace. Yo era chiquitita y yo veía cosas, no estoy hablando de espíritus, no, veía los corazones desde chiquita. Desde chiquita discernía las cosas y pues tenía 4 o 5 años. Ahora que tengo tantos años que no les voy a decir cuántos tengo. Ahora sé que soy una profeta y entiendo por qué discierno las cosas, ¿no? Pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y por más de que tú te quieras escapar de tu llamado, si te portas mal, si te portas bien, no importa, no te vas a poder escapar, hermano. Vas a tener que acudir al llamado que el Señor hace. Y tarde o temprano vas a tener que doblar rodillas delante de Él y decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Haz lo que tú desees, Señor. A donde quieras que vaya, yo voy a ir. Y lo que quieras que haga, yo voy a hacer. Que no solo enseñe la palabra, sino que la viva, para poder ser un testimonio vivo de que es real lo que comparte. Este pastor, a donde fue esta chica, tenía una iglesia y pastoreaba una iglesia, pero era mentira lo que él hablaba. No tenía un corazón sencillo para poder perdonar y dejar ir a alguien. A todo el mundo lo tenía atado a su amargura, a su dolor. Y la gente reaccionaba y vivía bien, pero él murió mal, porque nunca pudo perdonar y nunca pudo hacer lo que dice esto, ¿no? Enseñar la palabra con un testimonio vivo. Muchos pastores son nombrados en seminarios. Yo te aseguro que este pastor, no lo conozco, no sé, pero estoy segura que era un pastor de seminario. Y no estoy diciendo que todos los pastores de seminario son malos, no. Pero yo he conocido muchos que sí, la verdad dices, pues este de pastor, quién sabe si sea pastor. Sin embargo, no tienen ni el llamado ni la vocación, ni el amor suficiente con los cuales podrían sin duda servir al Señor en este ministerio. El ministerio del pastor no es fácil, chicos. Créanme que no es fácil. De repente
El otro día estaba comiendo con alguien y me empezó a decir, ay, mi hijo está mucho mejor hace mucho tiempo y está padre. Y yo, ¿y por qué no me compartiste nada si yo sigo orando por tu hijo? Ay, es que no sabía si iba a perdurar la bendición. Y yo, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no me comparten las cosas buenas? Siempre vienen con problemas al pastor. Y yo, a mí no me importa, yo vivo para Cristo y no me interesa. Si tú quieres venir con cosas malas, no importa, de verdad no me importa. En serio, créanmelo. Pero yo creo que la Biblia dice que le compartas todo lo bueno que te pasa a tus maestros, ¿no? Y a los que te enseñan la palabra, que los honres. Porque es muy padre también poder enseñarlo, mostrar lo bueno que te está pasando. Es por eso que el Señor le dijo a Pedro, Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La persona que pastorea el rebaño tiene que ser una persona que primero que nada ame a Cristo. Por eso él le dijo, te voy a encargar las ovejas, pero primero tengo que saber si realmente me amas. Porque no va a ser un trabajo fácil, porque vas a tener que llevar la carga, aunque la carga la lleva Él, el Señor. De todas maneras, los pastores tenemos que tener un carácter muy firme para no dejar que el dolor llegue a nuestro corazón. Tenemos que blindar nuestro corazón para poder entender que los problemas son de las ovejitas, que no puedes participar de los pecados ajenos, que no te puedes involucrar con el pecado del otro, que no puedes odiar, que no puedes guardar rencor, que no puedes sentirte mal por lo que le pase a la oveja, porque es la oveja, no eres tú. Tu vida ya está, tu vida, ya que si tú estás en una posición de pastor, es porque tu vida ya ha sido tratada por Dios. Yo no te puedo decir que arreglada completamente porque eso no existe. Nosotros vamos a seguir en la chaineada, como diríamos por ahí, hasta que dejemos de respirar. Pero tú ya, si has sido delante del Señor apto para el ministerio, el Señor te lo muestra y el Señor atrae a las ovejas hacia ti para que tú las protejas y para que tú las cuides. Y lejos de pensar en tus propios problemas, ya piensas en los problemas de las ovejas. Ni creas que vas a estar tranquilo algún día. Sí vas a estar tranquilo. La vida en Cristo, la verdad, es una vida preciosa. A mí me fascina vivir en Cristo. Pero finalmente, pues yo no tengo un día de no escuchar un problema ajeno. Un problema que tengo que solucionar. Un problema por el que me tengo que poner a orar. Un problema por el que tengo que convocar a la iglesia a orar porque alguien está en peligro. Un problema porque alguien está muriendo, o porque me piden que ore por esto, o porque me piden que ore por el otro. Entonces, el pastor tiene que amar a Cristo antes que a nada en la vida. Por eso, especialmente el Señor Jesús le dijo esto a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Estás seguro que me amas, Pedro?
porque lo que se viene es duro. Van a desconfiar de mí, espantoso, Pedro. Vas a tener que ser fuerte para tú poder convocar a las ovejas, juntar al rebaño, desperdigar el evangelio por todo el mundo, Pedro. Y tú vas a ser el pastor de esto. Por eso Pedro no es cualquier persona. Sabemos que Pablo es magnífico, pero Pedro tenía que ayudar a los discípulos a establecerse para que pudieran irse y hablar del evangelio a todas las naciones. Pedro tenía que darle confianza a los discípulos y decirles: no se preocupen, el Señor nos está enviando. Tenía que convocarlos, sentarlos y decirle: a ver, nos tenemos que poner la pila. Sabemos quién era el Señor. No, ya no creemos porque lo vimos, sino porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ya no es porque vivimos con Él, sino porque lo vimos resucitado. Sabemos quién es Cristo y tenemos que hablarle a todas las naciones. Ese era el pastor de los discípulos, el pastor de los apóstoles. Y no es que no se equivocara. Claro que se equivocó. No, hasta Pablo lo exhortó, diciéndole: oye, ¿por qué obligas a judaizar a la gente cuando tú sabes que esto no es así? Porque Pedro no era perfecto, seguía teniendo un montón de defectos, pero tenía ese amor por Cristo. Por eso le preguntó: ¿me amas? Porque él sabía que lo amaba. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo muchísimos defectos, pero amo a Cristo. Amo a Cristo. Y si tú tienes muchos defectos, pregúntate si amas a Cristo. Y si quieres ser un pastor, no te preocupes. El que comenzó la obra la terminará. Él hará la obra. Él hará lo que tú tengas que hacer. No pienses: ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a levantar? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde están las ovejas? Las ovejas ya vendrán. Yo estuve muchísimo tiempo sola. Tenía una ovejita o dos, y luego resultaba que una no era salva. Entonces la otra tampoco no sabía ni qué onda. Años estuve desesperada por ovejas, porque sabía que había un llamado. Y yo sé que en tu corazón tú también te sientes así. Estás quizás sentado en tu casa y dices: es que yo sé que hay un llamado en mi vida. Y no sé en realidad si tengo el amor suficiente como para poder cumplir el llamado. Pregúntate esto, y si todavía no lo tienes, porque mientras no se cumple es que no lo tienes. Yo decía: ¿por qué Dios no me da? Pues porque no tenía el amor suficiente como para soportar la debilidad de los débiles siendo fuerte, ¿no? Dice que los fuertes soporten a los débiles. Como para soportar traiciones, como para soportar ingratitudes. No tenía el carácter. Porque el pastor va a tener que soportar un montón de cosas, chicos. Y lo vimos en Jesús. El gran pastor tuvo que soportar la traición de todo su equipo. Sin embargo, todos después regresaron con una madurez padrísima y fueron con 12 hombres. Transmitió el evangelio a toda la humanidad. Así que no tengas temor ni tengas dudas. Si hay un llamado en tu vida, si hay palabra profética en tu vida, continúa, sigue adelante. El Señor te está capacitando. No fueron en vano 40 años en el desierto para Moisés. Moisés era un hombre impetuoso, agresivo, altanero, como puse en mi libro, ¿no? Hacía lo que él quería. Después de 40 años, era el hombre más manso de toda la tierra. Así que la obra que el Señor está haciendo en ti, que eres ministro y que sabes que tienes un llamado de ministro, no es en vano. Porque Dios necesita mansedumbre y humildad.
para que tú puedas cumplir la obra y para que tú puedas hacer lo que Él quiere. Así que yo creo que nos quedó claro lo que es el ministerio de pastor con estas 3 prédicas que hemos dado. Y pues yo creo que la palabra clave es: ¿me amas? ¿Me amas más que estos, Diana? Yo no sé si más que estos, Señor, pero te amo. Te amo con todo el corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Y quiero que uses mi vida hasta el último día, hasta el último respiro. Y estoy segura que muchos aquí están pensando lo mismo, porque esta noche era en línea y sin embargo están acá, porque quieren escuchar la palabra. Así que yo te bendigo donde quiera que estés. Te bendigo porque tengo autoridad para hacerlo. Te bendigo porque pasé muchos años también en el desierto. Y el Señor, aquella mujer arrogante, aquella mujer impetuosa, la convirtió en una persona pues un poco más humilde. Y Dios es lo que quiere hacer de nosotros. La persona humilde obedece. La persona que no es humilde no obedece. Así que yo te bendigo y si Dios quiere nos vemos este domingo. No te lo pierdas, vamos a ver la primogenitura espiritual. Es una prédica preciosa, la dimos hace como 7 años y por ahí el Señor me dijo que quería que volviera a darla. Te bendigo y acude al llamado. Hay un megáfono ahí que te está gritando que el Señor quiere que le sirvas. No te detengas, ni por la que tienes, dice, de la que tienes al lado tuyo no oigas, dice Miqueas. No oigas a la que tienes al lado tuyo. No oigas a nadie. Cristo es lo más importante en la vida. Tienes que seguir a Cristo. Yo te bendigo y te veo, si Dios quiere, el domingo. Comparte esta prédica.